Claro que sí sería importante si podemos contar con la presencia de la Secretaría Técnica. Entonces, claro, yo te puedo responder, pero desde mi punto de vista, obviamente. A ver si porque creo que es importante entonces que les resuelvan algunas preguntas, no solo tú, sino también él tiene otras preguntas dirigidas a la Secretaría Técnica. Entonces, creo que es pertinente, voy a insistir, a ver si ella puede. Están muy relacionados, son tres regímenes, los famosos tres regímenes de libertad regular, libertad digital, libertad regular. Y claro, en el caso de Colombia nosotros caímos en cuenta de algo curioso. No sé cuál es la norma bajo la cual se ampara la adopción de los tres regímenes para el caso de la política de presos en Ecuador. Porque Ecuador decide enmarcar su política, la cual estableció que cualquier, entre otros aspectos, es una ley de competencia y contiene un capítulo sobre regulación de precios de medicamentos. Sí. Y en esta ley, lo que nosotros entendimos ahora, la lectura que hacemos ahora del Ministerio de Salud, cuando la miramos dijimos, oye, no teníamos que embarcarnos dentro de tres regímenes. Y de hecho, habernos embarcado dentro de tres regímenes y establecer una transición entre los tres, nos generó unas trabas administrativas para una aplicación realmente efectiva de la regulación. Y una regulación efectiva, ¿no? La ley 2006 fue una lectura particular que se hizo de la ley 81 del 88. Pero ahora, cuando la volvemos a revisar, incluso pues les doy el dato, no recuerdo qué artículo es exactamente, pero les doy el dato y establecerse una transición entre los regímenes. Solo que ya estábamos en un marco de discusión política. O la libertad de vida, que pues obviamente no era un punto a elegir en este instante político que les contaba. Entonces, sí, tranquilamente nosotros, si el escenario político se hubiera prestado, acá, les soy sincero, no entendí, también tendría la misma pregunta para el consejo. No me quedó muy claro, veo que, claro, en el de libertad regular, técnicos y control directo, no lo tengo muy claro. Los que incumplen. Solo los que incumplen. Incumplen, están fuera de plazo, claro. tienen información. Nos pasó con la circular 04 de 2006 en Colombia. Te pones a hacer un esquema de regulación tan complicado, tan complejo, donde tiene básicamente eso. Y si tienes un control directo, la primera impresión que me da, si tienes un control directo solo para los que incumplen, hay algo por revisar ahí. Yo sí diría que hay algo por revisar ahí. Yo personalmente. Tú lo ves mucho más, Claro. lo que hacen ustedes en Colombia, porque ustedes ya lo tuvieron desde hace algún tiempo atrás y se dieron cuenta que esa no es la mejor forma y la resumieron en dos grupos grandes y fue mucho más rápido y el control más efectivo que tener varios filtros y tener, como vimos, 5 subdivisiones y hasta la segunda división se consideran especializados en el tema como para intentarlo al 100%. Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Solo una observación, o sea, nosotros, la regulación que acabamos de diseñar, la metodología, ahora viene la implementación. En realidad, como decíamos ahorita, los resultados de una política, el éxito de una política se debe medir por sus resultados. O sea, en la medida en que regulemos bien, ahí se va a notar que se sirve la política. Por lo contrario, pues nos quedamos, claro, esta se diseñó de manera que fuera más sencilla, más transparente, comprensible para los usuarios, entendiendo usuarios reguladores y irregulados. Se hizo con ese objetivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Pero sí, totalmente de acuerdo con tu comentario y yo sí creería que se debe realizar eso. Ustedes,
puedes hablar un poco de las sanciones en Colombia eso tal vez no profundizamos tanto con tu exposición. Aquí tenemos una de las sanciones que por 3 años el precio del producto no pueda variar, se queda congelado por 3 años a manera de castigo. En Colombia, ¿cuál sería la sanción o castigo que pueda tener una empresa que incumple? ¿Y esa sanción que tú comentas por qué es? De lo que vimos, aquí sancionamos por haber incumplido el procedimiento de revisión, fijación, y el órgano como tal, el Consejo, lo sanciona congelando el precio del medicamento por 3 años. por 3 años. En Colombia, ¿cuáles son las sanciones o qué se hace en caso de incumplimiento? Claro, no, es que está pensado, es como si estuvieran pensados 2 esquemas en realidad diferentes. En el caso de que se diseña en Colombia, es un esquema de regulación donde incumplir la regulación es ilegal. Y te vas con una sanción para la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, nosotros no somos ente de vigilancia y control. Entonces, tan pronto se vea una violación al precio que tienes fijado por la comisión, te irías a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien te abre un proceso para encontrar uno de cuánto te podría decir, pero ya sale de nuestra competencia para la vigilancia. En el caso, lo segundo que tú me cuentas, en el caso del pago es diferente, porque fíjate que si esto es como estuviéramos pensando no un modelo de regulación, sino un modelo de establecimiento y fijación del precio, por así decirlo. O sea, nos sentamos gobierno, más o menos la lectura que tomo es, nos sentamos gobierno y el actor interesado, cualquier industria que sea, y nos sentamos, quiero decir, tú me das la información, yo reviso la información va y vuelve, y finalmente fijamos un precio. Es como entiendo más o menos lo que viene. Pero no sé en qué medida eso se puede clasificar como tal, como una regulación. Y luego cuando dices la sanción es congelarte el precio, pues ya entras, sí me ves, entonces, claro, tenías predeterminado el entorno. Si no estabas, si la regulación... Y yo creo que en mi país no hay regulación de precios. No hay. Porque misteriosamente se establece un precio en base a muchas cosas declaradas que no se controlan. Luego, tienes medicamentos, porque el medicamento entra al cuadro nacional de medicamentos y puede hasta duplicar su precio. Y entonces entra de pronto porque había 2 alternativas, voy a decir alguna cosa, dalteparina y enoxaparina. En 2008, dalteparina era más barata, entonces teníamos de su margen. Entonces hay condicionantes de su margen de utilidad, de su que margen, comentaba la Secretaría Técnica que claro, es del 20% para los que no son de marca y 25%. pasa a una cadena de farmacia y lo compras mucho más bajo. El problema es que con esto de compras públicas, qué pena que no esté nadie de parte de nuestro gobierno, porque los medicamentos, ahora paga más, porque es desde el precio de lista, el referencial, que desde ahí se empieza a ir para abajo, y como no hay tanta competencia en nuestro mercado, los precios acá pagamos demasiado por medicinas que no deberían costar tanto. Claro. Cuando dices precio de lista te refieres al de lista del laboratorio. Sí, o sea, el precio de lista, pero claro, uno O compra el por fijado volumen, en el consejo. El precio. 1000 va a costar lo mismo. Claro, te entiendo. Mira, eso, bueno, son varias ramas en esa discusión. Lo primero que sí hay que dejar en claro, yo creo, es también tengamos cuidado. La regulación no debemos convertirla en una religión, ¿sí? Y para eso se eligen quienes estén ahí. Bueno, se pagan impuestos y demás. Pero si lo primero es tener claro cómo está funcionando realmente el mercado ecuatoriano y hacer generalizaciones generalmente, la redundancia, es muy difícil
de manera sostenible, digamos. De la libre competencia y del control del mercado. Y la verdad es que yo decía esta mañana, algunos son temas nuevos, estos temas ya se han venido tocando en algunos momentos. Y sin embargo, si yo miro en perspectiva, no hemos caminado mucho. Entonces, claro, hay el decreto de las obligatorias, está queriendo controlarse el mercado, se habla de los genéricos, es muy claro, y el mundo va hacia los genéricos, y no va recién, está viniendo ya en unos más, en otros menos. Yo encuentro que concretamente en nuestro país, no sé cómo es en nosotros, creo que en la mayoría de nuestros países pasa, por la desconfianza. Cierto es de lo que se ha hablado, por ejemplo, ahora, de la propaganda mediática, de los gustos, todo eso es cierto. Pero yo pienso también que no hay, por otro lado, unas políticas claras que vengan a... No está superado. Yo les digo de manera personal, no compro todos los genéricos. Alguna vez tuve que comprar un genérico y al dueño de farmacia yo le dije, enséñeme cuántos tiene. Me sacó un montón y empecé a mirar quién lo fabricaba. Hay que anclar con las leyes públicas, ¿cierto? Todo este tipo de cosas que tenemos. Entonces, ¿dónde está la autoridad sanitaria para que nos diga, señores, yo les garantizo que el producto genérico es de bueno? ¿No es cierto? Entonces, para mí, está faltando esa confianza. ¿Por qué? Porque ingresan productos, por ejemplo, de la China, de la India, de Corea. ¿Y qué tipo de análisis hace la autoridad? Muy pocos, casi nada. En Chile y en otros países que ya han avanzado más, a nadie le queda la duda que se compra el genérico es de buena calidad. Y el laboratorio número 1 en Chile es un laboratorio nacional. Si no me equivoco, es Sabal, el número 1 en Chile. No estoy segura. Creo que es Sabal. Y entonces, a mí sí me preocupa, como les digo, las dos cosas, los médicos, etcétera, etcétera, que no sé eso cuándo también es cierto, pero ¿qué hay de la contrarréplica en el sentido de demostrar algo, como les digo, que debe... Para ubicarlos, digamos, a nivel de precios básicos, a nivel de precios de productor y a nivel, obviamente, de precios de consumidor? Esta sería la pregunta. Okay. No, muy buena pregunta y muy, o sea, de acuerdo con lo que tú dices al comienzo. Reitero, para el caso de Colombia, estábamos tan mal. Las metodologías de precios de referencia tienen muchas limitaciones y problemas. Una de ellas puede ser eso, o sea, si tú estás bien y te pones a exigir, por ejemplo, supongamos que le queremos exigir al gobierno ecuatoriano que haga una regulación de precios basada en referenciación internacional. Lo primero en realidad es hacer estudios para saber qué tal está Ecuador con respecto a los que se puedan comparar de todo el mundo. Pero si están bien, pues ¿para qué una política de regulación de referenciación internacional? Sí, totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué pasa? Uno de los problemas típicos de la referenciación internacional, o precios referenciales, como tú lo llamas, convergencia de precios, típico. Bueno, para eso, los países de Europa, donde más se utiliza esto es en Europa. Estados Unidos no lo usa, Canadá creo que la Junta de Revisión de Medicamentos Patentados, creo que lo utiliza. Sí, lo utiliza para fijar el precio de ingreso al mercado. Pero entonces es clarísimo, uno de los problemas es la convergencia mundial de precios. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿convergencia hacia dónde? ¿Y la convergencia está bien o mal? ¿Está bien converger? No siempre está bien converger. En el caso particular de Colombia, que estábamos por las nubes, la convergencia en este momento nos conviene. ¿Sí? Nos va. Pero yo no sé si eso aplique bien para Ecuador. Puede que no. Hay que mirarlo primero con estudios. Y sobre tu pregunta alrededor de la información de costos, yo creo, actualmente, bueno, cuando dices información de una política basada en costos, en composición del precio, ¿te refieres
a las técnicas, a aplicar las técnicas de farmacoeconomía, o te refieres a regular los márgenes de utilidad y decir, ok, tú tienes tantos costos de investigación y desarrollo, tantos de esto, tantos de esto, tantos de esto, y te permite un margen de utilidad de tal. Lo segundo. Un asunto estrictamente contable. Total, sí. Formación de precios básicos, precios para productor y precios para consumidor. En eso segundo yo veo una dificultad práctica y puede ser, creería que tengo razón en la medida en que no hay casi ningún país que aplique una política de precios basada en costos como tal. O sea, en composición del precio no hay casi países. Es pertinente hacer una revisión de quiénes lo utilizan propiamente en esa línea contable. Creo que no hay casi, o sea, estaría Ecuador y realmente yo personalmente no conozco qué otro país tiene. Yo no conozco. Pero justamente, perdón, ahí viene el tema que comentaba la compañera, en donde la lista, la tabla te creció, o sea, en tal año el medicamento estaba en un precio y de repente 4 años después se triplicó. Y justamente es de ese tema, cómo poder llegar a controlar o a hacer un control en ese sentido para no tener abusos de las cadenas farmacéuticas. Luego también que lo que gastas. Adicionalmente. Me costó 1000, Exacto. te costó 100. El punto, claro, no terminé de dar la idea. El punto cuando construyes una regulación de precios basada en composición de precios, estilo contable, como hemos dicho, y regular el margen de utilidad, es que, si ustedes se dan cuenta, no hay transparencia en el planeta entero sobre la composición de precios de los medicamentos. ¿Cuánto te cuesta la investigación y desarrollo? Bueno, si metiste ahí educación médica continuada, que si lo ves desde otro punto de vista es pura publicidad, entonces pues inflas los costos de I+D y así sucesivamente. Y además que, ¿cómo hago yo para...? Generalmente es algo, me parece muy bonito en epistemología cuando te hablan de las cosas que son falseables y no. Falsear, o sea, tú tienes una información, tú personalmente, digamos, tienes una información que eres tú el que la construye y eres tú el que sabes cómo funciona. Por estados financieros no podría llegar a falsear tu información. O sea, falsear me refiero a validarla si está bien o mal. No puedo. Ni siquiera con las notas contables. Ni siquiera con las notas contables puedo llegar a verificar esto que me estás diciendo. Bueno, en Colombia existe algo y está el balance, los estados financieros, y están las notas a los balances donde sacas. Hay muchas investigaciones alrededor de las notas de balances porque es una información muy rica. Entonces, logras un nivel de detalle que el balance general no te lo da, que el estado financiero no te lo da. Ni siquiera con estudiar todas las notas de los estados financieros lograrías validar, falsear la información que te reporta un productor. Y en la industria farmacéutica, que carece tanto de transparencia a nivel global en la composición de precios, en cómo se componen los precios, para mí es muy complejo. Yo lo veo muy complejo. Si, por ejemplo, desde la perspectiva de costos que llaman los farmacoeconomistas, es decir, claro, no te voy a cuestionar ni voy a falsear, sé que no te puedo falsear la información de costos. Entonces, parte de ese principio. El único que realmente sabe que esa información eres tú como productor. No me pongo con ese problema. Lo veo desde lo que sí tengo información. ¿Cuánto me cuesta a mí el tratamiento de la patología con lo que ya existe? ¿Sí? Pues, ¿cuánto me cuesta tratar la hemoglobinuria paroxística nocturna con trasplante de médula? ¿Y cuáles son los resultados en salud? Por supuesto, o sea, si se te mueren los pacientes con trasplante de médula, si tienes que pensar en una alternativa en evolucionar a otra alternativa de tratamiento. En esa línea yo sí creo que los costos, o sea, construir una política de precios basada en costos, en esa línea sí puede servir. Hay países que por esa línea deciden: yo no pago bevacizumab para cáncer colorectal metastásico. Señor, pero el paciente tiene cáncer colorectal metastásico y se va a morir.
esta sociedad no está, Inglaterra lo dice, no está dispuesta a pagar privacidad para cárcel por las rentas. Para eso utilizó todas las otras alternativas. No me privacidad, no me resulta, dice el gobierno británico, no me resulta ni costo efectivo, en fin, y tampoco me arroja. Bueno, cuando se dice costo efectivo es porque en el balance costo, resultados en salud o precio, resultados en salud, no te da un buen balance al final, te da un mejor balance quizás lo que lo tienes. Entonces, desde esa perspectiva, sí, pero es complejo y, claro, o sea, sí se puede hacer, pero requiere un recurso humano calificado. Farmacoeconomista. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Durán. Tal vez solo para un poco discutir un poco más sobre el tema de los costos y los precios preferenciales, que yo creo que un buen ejemplo de lo que del sistema basado en costos es lo que ha pasado en el Ecuador durante muchos años. O sea, en el Ecuador teníamos, ahora un poquito menos, pero seguimos en un sistema basado en costos. Pero uno solo puede un poco revisar toda la información que puede tener la empresa a las empresas nacionales. Y a las empresas internacionales, a las extranjeras, es muy difícil. Entonces hacíamos un precio basado en FOB, precio del puerto de embarque. En el puerto de embarque. No, en el puerto de embarque. ¿Cuánto me puede ser el puerto de origen y cuándo viene? Claro, entonces esto generó una distorsión que no la hemos podido, una brecha gigantesca entre los nacionales e internacionales de nuestro país. No lo hemos podido zanjar. O sea, un ejemplo, uno puede tener un tratamiento de úlcera péptica en este país con omeprazol de 25 miligramos desde $3.50 hasta $69 con el mismo omeprazol. El uno es nacional, el otro es extranjero, porque el uno se fijó un precio a partir de un precio de puerto de embarque de un certificado que le daba, el puerto de Frankfurt en Alemania, venía, esto es lo que nos cuesta allá. Y luego uno decía, y viene notarizado y todo, y no tenías idea de cómo comprobarlo. Bueno, este es el precio, y lo dejábamos así. Pero a los nacionales, lo que era injusto, a los nacionales sí se les publicaba hasta el mínimo detalle. Que el SPI, que los impuestos, que no sé qué, que cruzar puentes por acá, que entonces a eso se les ponía también un precio y generaba este tipo de distorsiones. Y aún así, hay estudios en el Ecuador que hablan de que en promedio los medicamentos de origen internacional se consumen en un 40%, se comercializan un 40%, 45% más baratos de lo que fijaron. O sea, eso quiere decir que le mintieron al Estado en el momento que fijaron un precio y lo empiezan a comercializar mucho más barato, porque saben que tienen todo ese colchón de los internacionales y de los nacionales, que les desculpamos todo y que les demos todo, la reducción es alrededor del 25 y 30%. O sea, nos venden 25, empiezan a vender 25, entonces nos están mintiendo, entre comillas, en un 25 a 30%. En ambos casos. En ambos casos, en los nacionales y internacionales. Entonces también esto fue un poco obligado. A los nacionales les tocó hacer esto porque nosotros les dijimos que casi que les pusimos entre la espada y la pared para que lo hagan, para que nos maquillen todos sus estados contables, para que nos mientan, porque no había de otra, porque ellos también debían defenderse. La primera cosa con el tema de los costos, pero ahí obviamente que sería un poco el sistema ideal si lograríamos transparentar cuánto realmente cuesta. Yo hace un tiempo conversaba con el director de Economía de la Salud Argentina y le decía que yo creo que estos países que tienen una fuerte producción de medicamentos, ellos son los que podrían llegar a ser un sistema basado en costos, porque podrían pedir a su empresa pública que les haga realmente cuánto cuesta producir medicamentos. O sea, Brasil, Argentina, que tienen una producción muy fuerte. La otra cosa es el tema de los precios referenciales, que no es un sistema perfecto, por lo que tú acabas de decir además. Y además tenemos otro problema, es que también hay muchos países en el mundo que empiezan a esconder sus precios referenciales. O sea, empiezan a poner precios referenciales para el público, para la gente, para las instituciones extranjeras, para los ministerios de salud de otros sitios que quieren ver los precios, pero realmente lo que se está negociando o lo que se está vendiendo es otro precio. Inglaterra es un ejemplo, que publica una lista, pero luego por el sistema inglés
los hospitales están negociando cada uno diferentes precios, de precios mucho más bajos. Entonces, ahí también uno entra en un problema. Pero yo creo que en este momento, al menos para los países de América Latina, casi que pensar en sistemas más innovadores como, no sé, riesgos compartidos o el precio basado en valor, realmente es mucho más complicado por nuestra estructura. Lo que la referenciación en este momento creo que es lo que más podría ayudarnos a tener un mercado más justo. Hay dos comentarios sobre la disponibilidad de información de precios internacionales y lo otro sobre la metodología que comentaba en la presentación que está promoviendo, bueno, que lidera desde investigación, desde academia, lo lidera Roger Dams, y que, como les contaba, ya se subió. Brasil desde 2009 lo puso en norma, la implementación de esta metodología, y realmente andando la tienen desde 2011. Y por otro lado, parece que algún país de Asia podría estar interesado también en implementar esa metodología. ¿A qué punto voy? Bueno, incluso nosotros queremos empezar a hacerlo. Ya empezamos a construir algunos datos sobre esta metodología, y la idea es apuntarle en unos 2 años a ver si nos funciona o no. Porque puede que incluso la metodología que ajusta por brecha de ingreso o por brecha de IDH, que a mí me parece excelente, me parece un cabezazo, es muy buena. Pero no sabemos, en realidad hay que mirar, bueno, podría ser Wilbos o no. Puede que resulte tan exitosa esta política que acabamos de hacer, ojalá, que no nos aporte mucho y que se implique una negociación política muy alta. Claro, es diferente el escenario político de Colombia y Ecuador. Entonces, bueno, esa metodología yo sí, y yo tengo material, incluso ya entramos en contacto con el Project Dams, y a mí me parecería también muy interesante que varios países en desarrollo nos metamos a mirar el tema, a investigar. ¿Será que esta metodología aplica para nosotros y nos convendría? Construir cifras. Lo peor que puede salir de ahí es que no hay cifras y hay que construir. Eso es lo primero en cuanto a esa metodología. Yo creo que hay que ponerle lupa. Y solo termino de cerrar eso. ¿Por qué? Porque, como mencionaban, las políticas de precios como están hechas hoy en día, fíjense que tienen criterios de costo-efectividad. Un criterio de costo-efectividad, claro, sirve. Es un criterio súper económico. ¿Cuánto vale y cuánto me reporta? ¿Cuánto beneficio me reporta? Digamos así, en últimas es a grandes rasgos la pregunta. Y con base en eso te pago. Sirve. Sirve, por supuesto que sirve. Y nos permite una fijación del precio basado en el valor. La disponibilidad de pago, bueno, yo no confío tanto en lo de las construcciones de willingness to pay, de disponibilidad de pago, porque la construcción es bastante subjetiva desde el diseño de la encuesta, desde donde recoge el dato, es bien complicado. Esta política de ajuste por brecha de ingresos o por brecha de desarrollo tiene unos fundamentos que a mí me parece que suenan muy sólidos, desde materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, simplemente tomo esta metodología solo para los monopólicos de comercio global, o sea, los monopólicos en el inglés, solo para eso. Puede que el resultado puede que sea buenísimo con esa metodología. Y cierro la idea diciendo, ahí incorporas el criterio de capacidad de pago del país, súper importante. Las políticas de precios, si nos fijamos, siempre se han movido en el terreno de lo estrictamente económico. Incorporar un concepto de brecha de ingreso, y de acuerdo a eso te pago, porque en últimas que estamos pagando con un medicamento estos monopólicos de alto costo. La supuesta inversión en I+D se supone que eso estamos pagando. Ok, paguémoslo de manera equitativa en el mundo. No pongas a Sierra, le van a pagar, el economizumab vale 11 millones de pesos, serían unos $6.000 más o menos, a tasa de hoy. El vial, un vial. Por eso es que el paciente año cuesta 400, siempre se me olvida la cifra,
Pero el punto que hoy es eso, incorporas el criterio de equidad. Nunca se ha incorporado. Hasta ahora, como les digo, se subió ahora sí, y está que se subió un país de Asia, no recuerdo exactamente cuál. Y listo, esa es una herramienta. Esto está lleno de herramientas y uno lo que tiene que buscar es cuáles son las que te sirven de acuerdo a los programas locales. Acuerdos de riesgo compartido. Es buenísimo y funcionan muy bien y funcionan facilito con algunos medicamentos. Somatropina, hormona de crecimiento, es el mejor ejemplo de un acuerdo de riesgo compartido fácil de llevar a cabo. O sea, si la somatropina se te está convirtiendo en un país, y ahí hago un paréntesis, la dimensión del problema en Colombia es tan alta que, si no recuerdo cuánto se paga de somatropina, es mucho, no tengo la cifra clara en este momento, y la somatropina es una hormona de crecimiento. Y con la somatropina que se dispensa al año en Colombia podríamos cubrir tranquilamente, tranquilos, con una mano en la cintura, a todos los pacientes de la región andina. ¿Por qué? Porque se está usando para, por ejemplo, fisiculturistas. Y o sea, es una perversión ya de tamaño mayúsculo. Entonces, bueno, si la somatropina, por ejemplo, es un problema para mi país, pues un acuerdo de riesgo compartido sobre somatropina, sobre hormona de crecimiento, facilísimo. ¿Por qué? ¿Cómo miden los resultados en salud? Ok, la somatropina te dice que creces ¿cuánto al año? Dime cuánto. En los enanitos del Aarón. Sí. Pero son enanitos específicamente. O sea, son enanitos o son hermanos. No, en los pacientes que tienen la patología. No estoy segura si es el mismo medicamento que existen los pacientes que tienen el enanismo del Aarón. El promedio de crecimiento es entre 7 y 12 centímetros. Sí. Cuesta como 8 o 80 millones de dólares. Hay un acuerdo de riesgo compartido que diseñó Jaime Spin con otra gente, me imagino, en una comunidad autónoma, creo que para Andalucía, donde el acuerdo es súper sencillo. Resultado en salud. ¿Crees? Creo que allá, no sé, según los estudios, es como 10 centímetros, una cosa así. Listo. Vamos a llegar a un acuerdo. Tú me dices que ese es el precio. Ya pasaste todos los filtros de mi regulación de precios. Ya esto es ya muy elaborado, digámoslo así, porque ya pasaste por un filtro de regulación de precios, ya tienes un componente de fijación del precio basado en el valor. Y llegamos a un punto en el que te digo, ok, tú me dices que vales X plata, no sé, 1.000 euros, voy a decir cualquier cosa, y que por esos 1.000 euros el paciente por año me va a crecer X centímetros, 10 centímetros. Listo, te voy a pagar los 1.000. Pero te pago los 1.000 si me crecen los 10 centímetros. Si me crece 9, te pago 9.000. Si me crece 7, te pago 7.000. Y así sucesivamente. Es excelente ese acuerdo de riesgo compartido. Ahora, no puedes un acuerdo de riesgo compartido sobre una enfermedad terminal, por ejemplo. Es muy complicado, creo yo. O sobre una patología cuyos resultados son difíciles de medir. Cuyos resultados son de salud. Países que negocian, por ejemplo, es el fabricante de palivizumab lo vende a 12.5% menos para ciertas patologías en el Reino Unido. Sí. Pero el desenlace no siempre es, o sea, en este caso el desenlace es que vas a vivir 2 años más, pero no puede como que no puede, depende de cómo está bien, de que sea claro. Sí, entonces son un montón de herramientas las que hay sobre la mesa y uno tiene que empezar a mirar cuál es la que me sirve. Es como probando, teniendo una tuerca para ajustar, literalmente. Tener una tuerca para ajustar y qué herramienta me sirve. Bueno, y si puedes construir, en Colombia le llaman hombre solo a estas llaves, ¿cómo se llaman acá? Son unas llaves que tú ajustas y siempre se ajusta todo. O sea, te sirve para todo. Tuercas pequeñas, grandes, medianas. ¿Necesitas? Es una llave universal, digamos. En Colombia, ¿cuál es el mercado, el total del mercado de medicamentos y cuánto de esto corresponde a OTCs? Porque yo pienso, Me corchas. porque yo creo que acá se gasta en medicamentos, pero en uso irracional de medicamentos.
muchos no se debería gastar en eso, claro, pero en eso estamos desperdiciando mucha plata. No sé si Colombia es igual en eso. No, mira, yo creo que, claro, hagan de cuenta que le están preguntando a alguien con un tumor en la cabeza. O sea, yo tengo un sesgo bastante alto. El problema de Colombia es muy crítico, o sea, es de dimensiones muy altas. Cuando tú me mencionas el problema de uso irracional, yo ya tengo un sesgo y me suena un problema menor. Sé que no es un problema menor. Yo trabajo con varios farmacéuticos, de todo con farmacéuticos, con químicos farmacéuticos. Sé que no es un problema menor de cuánto se gasta en uso irracional. Pero, claro, tenemos un problema tan crítico por otro lado. O sea, nosotros, respondiendo más o menos la última cifra, son 2 billones, voy a hacer la cuenta y al final lo convertimos a dólares, 2 billones de pesos colombianos en medicamentos por fuera del cuadro básico. 1.3 billones en el cuadro básico, vamos a 3.3. Y OTC creo que son 0.3, o sea, son como 200 millones de pesos. Pero pues el OTC depende, es consumo de bolsillo, entonces bueno, es súper relativo, no te sé decir la cifra sobre la cual nos sabría decir. O sea, en total tenemos 3.5 billones, digamos. 3.5 billones son dividido en 2.000 más o menos. Nos da... como 1.750 millones de dólares. Bueno, la cifra que votábamos ahorita es 1.252. Esa sí es con certeza. ¿Público y privado? No, el que mostrábamos de 1.252 es solo no post. Por fuera del cuadro, lo que se reconoce y paga por fuera del cuadro básico. Sí, entonces, por eso les digo, hagan de cuenta que le están preguntando a alguien con un tumor en la cabeza. O sea, yo ya tengo un sesgo grandísimo. Aquí hay hospitales que gastan el 80% de su presupuesto. Hay hospitales que se podrían gastar hasta 80% de su presupuesto para medicamentos fuera del cuadro oncológicos, para menos pacientes que no se podrían cubrir. Con la mitad del presupuesto de un hospital en Santo Domingo, por cubrir a 5 pacientes, 5 tienen artritis reumatoidea, no se cubre a todos los pacientes que llegan. Sí, por ejemplo, ese tipo de datos, yo creo que son los que se tienen que empezar a construir de manera sistemática. Me parece, eso es un excelente dato. Ese dato sí te dice, ojo, controla este problema, te sirve muchísimo de alerta. O sea, cuando tú dices el 80% del presupuesto de un hospital, ¿en cuántos dijiste? ¿8 pacientes? No, ese es en Guayaquil, en oncológicos, en 75 pacientes y uno pequeñito en Santo Domingo, es cerca de la mitad, porque ellos tienen 400.000 al año. Tratar 5 pacientes con artritis reumatoidea multiresistente, o sea, que no se haría nada con un medicamento fuera del cuadro, les estaría costando algo así como $100.000. 25% de su presupuesto es 5. Yo creo que, y clave, súper clave eso que acabas de decir. Eso ya quiere decir que desde los datos, que desde la información que hay en hospitales, prestadores, y además tienen la ventaja que son un buen componente público, desde ahí tienen una mina para investigar. O sea, ese dato que tú acabas de botar es clave, súper clave. Porque eso permite empezar a hacer alertas y decir, por ejemplo, ustedes digan, oiga, no dejemos que esto en 5 años se convierta en el problema que tuvo Colombia. ¿Sí? Eso es súper clave. ¿De acuerdo? No sé si haya alguna otra pregunta o comentario. ¿Puedo comentar? Por ejemplo, en el Seguro Social ellos tienen un listado de 30 medicamentos complementarios. Lo que hizo el Comité de Farmacoterapia fue evaluar, era un medicamento que se llama Sorafenib. Dieron a 5 pacientes, los autorizaron, pero no son muchos, pero son 5 pacientes. Ellos vieron que ninguno de los pacientes a los que se les dio mejoró la calidad de vida, ni sobrevida, ni les curó, ni nada. Y era tan costoso que al 6º ellos dijeron, no vamos a probar este medicamento del Seguro Social, no lo vamos a probar. Si no es madera para cáncer de páncreas. Pero es información no publicada. Sí. Entonces, no hay un registro ahora sistemático
de qué pasa con los pacientes a quienes se les aplica un medicamento tan costoso fuera del cuadro. Hay el engorroso trámite de que lo aprueben, pero luego realmente cuántos se curan, cuántos se salvan la vida, y esos son medicamentos que rompen los presupuestos. No hay medición de resultados en salud. Eso es clave, eso es clave. Y sí, no sirve para nada. Bueno, ya. No puede ser que sirva para algo. Pero tú, ¿quién soy yo para decir quinta línea de tratamiento para un paciente que tiene histiosarcoma de células malignas, que ya le operaron, ya tiene metástasis y él pide un medicamento que cuesta cerca de $3,000 al mes? ¿Quién soy yo para decir 2 años más o 1 año más de vida suyo? El costo. Entonces, aunque hay algunas medidas, no sé, si el tratamiento no sobrepasa 2 PIB per cápita, probablemente sí podría ser justificable, pero eso por el momento no está tan bien regulado. ¿Quién le pone 1 año de vida para mí, pues de mi mamá, el año de vida extra tendrá un valor lo que cueste? Pero si pensamos a nivel de país, un sistema de salud que intente cubrir eso es insostenible. Y como yo les decía antes, el problema es que, pero nuestra constitución es peculiar y dice que cubrimos medicamentos, incluso cubrimos las catastróficas, pero... Que está bien cubrirlas. Está bien, pero hay que saber cubrirlas, exacto. Hay que saber hasta dónde, cuáles, cuánto pago y demás. Quinta línea de serio, hay pedidos de quinta línea de tratamiento de quimioterapia. En la Argentina hay una industria farmacéutica que abastece más del 60% del mercado en unidades. Casi 70% en unidades de la industria nacional. Es un esquema de industria muy diferente al que ¿sí? Es nacional. ¿Sí? Son capital público. ¿Cómo? Son capital público. No, privadas. Es privado. Todas. No existen laboratorios mixtos y hay algunos laboratorios públicos que son más bien a nivel municipal, que hacen algunas cosas muy básicas y muy mínimas, pero el desarrollo de la industria argentina es muy amplio, es muy grande, es un sector en términos muy claros. Era la hora, había que cambiar las leyes. Los países en general de la región estaban muy endeudados, tenían una deuda muy grande externa, y para poder lograr alguna ventaja o alguna posibilidad de renegociación en el BID, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, estas eran condiciones. ¿Sí? Yo lo cuento porque lo he vivido, porque hace muchos años que trabajo en este sector y lo he visto cómo se manejó el tema desde sus inicios. Entonces, ahí se suscribió el APIC, ¿no? Claro, pero muchos, el APIC se suscribió en el año 94 y los países comenzaron a tener que hacer sus adecuaciones a partir del año 95 en adelante, según fueron países desarrollados. Un desarrollo, bueno, es todo un tema técnico en el medio de transiciones y demás, pero técnicamente hasta el año 94 no había un marco regulatorio internacional como hay hoy, que es APIC, y antes de esa fecha, sin embargo, muchos países se largaron a cambiar sus leyes por presión. ¿Sí? Tenemos ejemplos en América Central, y la propia comunidad andina modificó su primera decisión 85 de propiedad intelectual, que fue pionera en la región, en el año 93, o sea, un año antes de que terminara la negociación de la ronda Uruguay. Esto fue Chile fue otro país que en la transición del gobierno de Pinochet al gobierno democrático, Pinochet dejó armada y lista la ley para salir a hacer algo. Así yo casi creo que fue un favorcito que le hicieron a los que venían para que no se encontraran con semejante paquete, porque son temas muy delicados y de gran debate. Entonces yo creo que las legislaciones de la región en materia de licencias obligatorias, en la ley, así como en la decisión andina, como en la ley nacional de cada país, es general, más o menos con matices, pero no alcanza. Uno necesita una normativa mucho más fina. Es lo mismo que hablábamos sobre los criterios de patentabilidad. Uno tiene que escribirlos, tiene que tener un manual así alto,
para que el examinador de patentes sepa lo que tiene que hacer en cada situación que se le presenta para resolver. Y en la licencia obligatoria tiene que tener una guía para saber cómo va a proceder, porque si hay algo que es muy importante cuando uno regula este tipo de mecanismos, es la transparencia. Porque la transparencia hace que el acto sea inobjetable, ¿sí? O que sea menos vulnerable. Y se puede hacer, seriamente, porque es una herramienta que está permitida utilizar por los acuerdos internacionales suscritos en la OMC, y por el acuerdo PIC en particular. Entonces, creo que el desafío para los países es hacer una reglamentación transparente y adecuada, y que tenga espalda política para hacerlo. Porque la experiencia que comentó Luz es claramente de un país que tiene un compromiso político y que no está dispuesto a conseguir una licencia obligatoria, porque en esto se le van otros enfrentamientos con Estados Unidos, que es socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico. Si uno tiene que mirar estas cosas en un contexto mucho más grande, no solamente en el problema de la licencia obligatoria o de la propiedad intelectual. El problema de la propiedad intelectual es un tema de la mesa de las negociaciones bilaterales, siempre está ahí, porque es un interés prioritario de los países desarrollados. Cuando uno se sienta con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con quien sea, el tema está en la mesa, porque es el principal objetivo de estos acuerdos bilaterales. No son acuerdos de libre comercio, son acuerdos de comercio administrado, ¿sí? Que no es lo mismo. Entonces, uno tiene que saber que se va a enfrentar a este tipo de situaciones cuando negocia. Entonces, yo creo que falta ese entrenamiento en la región. Esto es un tema que se debate todo el tiempo en Ginebra, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Porque aunque parezca increíble, los países, fíjense ustedes un detalle, las licencias obligatorias no se llaman así en el acuerdo de APIC, se llaman otros usos sin autorización de titular de los derechos, porque ni siquiera querían hablar del concepto licencias obligatorias. Entonces, con ese eufemismo se está diciendo licencias obligatorias, ¿sí? Que tienen una serie de condicionamientos muy rigurosos para que puedan concederse y para que puedan funcionar. De todas maneras, la herramienta está. Pero yo lo que creo es que con la nueva situación que se enfrenta hoy el mercado de medicamentos con los biotecnológicos, que son productos que en general están apuntando a enfermedades de alto costo, enfermedades de baja incidencia pero alto costo, ¿sí? muy específicas y graves todas. Yo creo que es posible, por eso le dije, hasta ahora en la Argentina no se dio una licencia obligatoria, porque no sé lo que va a pasar de aquí en adelante. Porque el precio de estos medicamentos hoy lo financia la Seguridad Social. A ver hasta cuándo aguanta, ¿sí? Porque este es un problema de precios. Entonces, y por supuesto, aquí de nuevo entra el tema sanitario. ¿Qué van a hacer las autoridades regulatorias con los requisitos de aprobación de medicamentos biosimilares en el mercado? ¿Vamos a tener una oferta de genéricos biotecnológicos de calidad en el mercado? ¿Los van a permitir? Hay toda una tendencia, y perdone que mezcle los temas, pero tienen que ver con precios, con licencias obligatorias, por eso, porque son productos que a la larga van a tener que ir a buscar una licencia obligatoria porque tienen precios muy altos y no hay competidores en el mercado. Y ya con o sin patente. No hay competidores porque no hay registro sanitario, que es otra forma de restringir la competencia. Entonces, el tema de cómo se va a hacer la regulación sanitaria para el registro de esos medicamentos es clave para saber si la industria nacional va a estar en condiciones, de fabricar medicamentos de origen biotecnológico que puedan entrar al mercado a competir con los productos innovadores de altísimo precio, y que de nuevo, hoy alguien hablaba de los amparos que en Colombia,
cómo se genera la industria del juicio para pedir que sea el producto original y no otro. Bueno, hay toda una serie de experiencias en la región, hartas experiencias sobre estos temas, pero yo creo que es muy importante ir definiendo estos temas, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los biotecnológicos? ¿Qué se va a hacer con los biosimilares? ¿Cómo se van a regular? Para asegurar competencia, que es el punto. Y por eso le digo, en la Argentina todavía eso no ocurrió, porque por ahora la Seguridad Social tiene espaldas para pagar. Cuando no la tenga, o cuando hay un proyecto, que no sé si ha perdido estado parlamentario, probablemente sí, donde se definía, o mejor dicho, se pasaba de la competencia de la autoridad del IEPI, digamos, del INPI, al Ministerio de Salud, para definir la necesidad de una licencia obligatoria por causas de salud pública. Y en realidad tiene lógica, ¿no? Fíjense que en general nuestras leyes todas establecen esta facultad en la autoridad que regula las patentes. Y en general debería ser la autoridad sanitaria, que es la que realmente está en condiciones de evaluar si es necesario, por razones de interés público o de salud pública, la concesión de una licencia obligatoria. No se aprobó nunca esto, pero es muy interesante la propuesta del cambio, y sobre todo el darle al concepto de interés público o de salud pública la definición más amplia, que cada país podrá establecerla según sus necesidades y conveniencias. Entonces, todos estos huequitos que deja el sistema hay que explorarlos y saber aprovecharlos cuando se legisla. Yo pienso que los ministerios de salud son claves. En Colombia, para que se otorgue la licencia, el Ministerio de Salud es quien debe emitir el concepto de interés público para que se emita esa licencia. Sin embargo, la superintendencia nos dijo, yo no tengo problema en emitir la licencia, pero necesito el concepto. Entonces es como un fortalecimiento también del sector salud, ¿no? Totalmente. Es importantísimo ese punto. Es un trabajo en el que es necesaria una interacción importante en los temas de los ministerios de salud. Fíjense que es el ministerio que jamás es invitado a la mesa de una negociación de un tratado bilateral de comercio. Me parece una locura. Sí. Precisamente eso creo que es el punto, ¿no? Que ya el hecho de haberse creado esta superintendencia de control del poder del mercado es importante, porque ya se ha dado un paso, que eso no había antes. Aquí nadie decía nada, todos consumíamos los productos, nunca nos quejábamos. Ahora obviamente que ya es el hecho de haberse creado esta superintendencia nos genera expectativa, y nos decimos estamos despertándonos a este tema, y por ello mismo creando estas situaciones de debate y de proteger nuestros derechos, etcétera. Por eso creo que el haber creado esta entidad es muy importante, porque con ellos se han creado políticas de control del mercado, que es muy importante tanto para los consumidores como para los creadores de dichos productos, ¿no? Porque para nosotros como consumidores a la vez estamos el hecho de que hayan esta entidad de control, que deben, por supuesto, de haber, como decía aquí la colega, de ser una cadena que controle desde el Ministerio de Salud, que sean controlados todos estos productos por cuestiones de higiene especialmente. Porque yo pienso que esta cuestión de que los genéricos no funcionen de pronto muy bien, viene por la cuestión de higiene, más bien de aseo, que tal vez no guardan los procesos de esterilización, de control de higiene para su elaboración, como si lo hacen los productos que tienen pues su marca ya registrada y que tienen rigurosos sistemas de control de elaboración, áreas ambientadas, digamos la temperatura, o sea, todo es... Todo laboratorio tiene que tener eso para pero que se llame laboratorio. Es que a veces no es un laboratorio. Yo pienso que el hecho mismo de que no tengan tanto, no haya el control sanitario que se requiere, no le pone mucho interés al criterio, ¿no? Como para decir, bueno, como no hay mucho control todavía en esa instancia, entonces como que no lo elaboran tal vez con la suficiente higiene, tal vez que por eso haya un poco, no haya la suficiente calidad del producto. Porque como decía que la colega, tiene que haber control del Ministerio de Salud, el llamado a controlar, a ver si es que la cuestión de higiene
está siendo bien, digamos, contemplada en la elaboración de los productos genéricos. Porque si bien es cierto que los productos pues, de marca que tienen años de elaboración y tienen ya ganado su prestigio, nunca van a descuidar ciertas cositas que a lo mejor podría descuidarse en la elaboración de un producto genérico, tal vez pienso, ¿no? Pero yo creo que en todo caso el hecho mismo de que ellos también como productores deberían de cuidar su producto, porque eso respaldaría pues su marca, el derecho a su propiedad intelectual y tanta cosa más que le respaldaría pues esta entidad, ¿no? El hecho mismo de que sea control, que haya el control tanto para los productores como para los elaboradores, para los consumidores y para los productores. O sea, son las dos partes que van a salir beneficiadas y salir por ahí, porque ellos van a tener la calidad de protección de su marca, de sus creaciones, de su invención. Aunque sea un proceso que demora largo tiempo, obviamente, que demora, son procesos, pero deben de tomar en cuenta y en base a eso, pues, tomar los correctivos si es que deban tomarlos para que sean beneficiadas ambas partes. En general esto está normado. Todo lo que usted comenta, esto está normado desde la Organización Mundial de la Salud con recomendaciones, es decir, existen lo que se llaman las buenas prácticas de manufactura en sus distintas versiones, porque usted sabe que esto no es una cosa estática, digamos, todo el tiempo se requieren nuevas inversiones y mejoramientos, no solo de las instalaciones. Un laboratorio es una planta que tiene un aire determinado, un agua determinada, condiciones muy particulares para poder trabajar, y estas buenas prácticas de manufactura en general requieren la adecuación permanente de la inversión de las empresas para estar a la vanguardia de esto. Obviamente que para cualquier empresa es fundamental que su marca sea reconocida por la calidad de sus productos, pero lo que sí yo quiero decirles que quien no cumple las buenas prácticas de manufactura no puede funcionar. Es decir, creo que no es más o menos. Y cuando existe y los programas de adecuación a las buenas prácticas de manufactura están acompañados de agendas de adaptación específicamente establecidas, es decir, la adecuación se hace con una agenda y con tiempos, ¿sí? En tanto tiempo tiene que implementar esto, en tanto tiempo tiene que implementar esto otro, y en tal tiempo tienen que estar cumplidas. Es decir, esto es lo que se aplica hoy en el mercado, lo que debe ser. Es decir, un laboratorio puede necesitar de algún improve, digamos, de alguna mejora en algunas áreas de sus plantas, y para eso se establece procedimientos y plazos de cumplimiento para que la inspección de la autoridad sanitaria determine que esos pasos de cumplimiento se han hecho y que finalmente está en condiciones de cumplir 100% esas regulaciones que son internacionales, que no las hace cada país. Claro, pero perdón, yo pienso es que a veces el seguimiento tal vez no sea el adecuado, porque si bien es cierto que al rato que va a instalarse ciertas empresas, se hacen todos los procesos de rigor que para eso es lo que se llama vigilancia. Pero en cambio los procesos de control, es que al hacer falta los procesos de control que sean tan rigurosos, ahí pueden haber fallitas que de pronto sea lo que está fallando, de pronto en la elaboración de los productos. Se llama vigilancia. Los productores pues ya de renombre y de tanto prestigio van a cuidar en todos los aspectos, hasta en la publicidad, en todo, pero en cambio de pronto los productores de medicamentos genéricos no tienen tanto poder económico como las grandes empresas como para de pronto estar cuidando al mínimo los detalles, y también por eso yo creo que debe hacerse los seguimientos, pero mire, no funciona con ese criterio. Los fabricantes de medicamentos, sean desarrollados en desarrollo de los países pequeños o los países grandes, tienen un estándar para trabajar, y ese estándar es único. No hay más o menos o más, o detalles que se cumplen o detalles que no se cumplen. Los estándares son unos y deben cumplirse siempre. Además, los estándares no son iguales para la producción de distinto tipo de medicamentos. Usted no tiene los mismos requisitos para una planta inyectable que para líquidos, que para sólidos. Hasta la doctora que me sabe mucho mejor que yo de todo esto. Es decir, cada tipo de producto tiene determinados estándares y determinados requisitos de fabricación.
no, yo en esto soy muy categórica, no es más o menos, es o no es. Sí, o funciona como laboratorio o cierra como laboratorio, porque me parece que es un tema sumamente importante y la vigilancia me parece que es súper importante, y también la vigilancia fase 4, ¿no? Sí, la vigilancia de cómo se comporta después el medicamento en el mercado, una vez que ya está siendo comercializado, también es interesante para ver qué pasa. Pero lo que digo es que la autoridad tiene que cumplir todos. Es lo que hablábamos de ciudadanos de primero o de segundo. Cuando usted dice eso, de que a lo mejor descontrolan esto, no es lo que puede hacer. O cumplen o no cumplen. Y hasta allá va la confianza del usuario. En saber que la autoridad, si hay una pero que no cumple, no funciona. Entonces, cuando uno sepa eso, que los que están funcionando son los que tienen calidad y cumplen con todas las exigencias, entonces a nadie le queda la duda, yo compro de donde sea, porque sé que la autoridad me está garantizando que eso está ocurriendo. Y es lo mismo en el control post-registro. O sea, el control post-registro se hace si es que la ciudadanía sabe que dio un registro y que ese medicamento está siendo seguido y que está siendo controlado y me garantiza, no hay ningún problema. Lo que yo digo es ojo con las señales de que no se alcanza a controlar todo eso. Hacia eso me refiero. Pero que el punto del seguimiento que no se hace, porque yo lo que le digo es, ellas, y se ha demostrado que de pronto elaboran, le dan de pronto eliminen a tal producto y de pronto ya estaba todo bien y pasó cierto tiempo y se dan cuenta que algo falló y que no tiene los estándares de calidad. No, pero eso no confundamos. Eso tiene que ser seguido para que pueda haber la garantía. No, yo le quiero decir algo. Para quienes estamos hace muchos años en esto, sabemos que después de varios años que un producto está en el mercado, o de algún tiempo se determine que ese medicamento tiene ciertos efectos y colaterales que son peligrosos y obligan a retirarlo del mercado, no es un problema de los nacionales sino de los multinacionales. Hay muchos ejemplos en el mercado donde muchos medicamentos con unas ventas abrumadoras en el mundo entero tuvieron que ser retirados por empresas de primera línea, lo cual generó problemas gravísimos, indemnizaciones millonarias en todos los países desarrollados. Yo creo que esas situaciones muy difícilmente suceden en los países en desarrollo. No conozco demasiados casos donde ha habido retiro de medicamentos. Pero porque le hicieron el seguimiento, se apareció de pronto el problema. Porque si no hubiera seguimiento... No fue el seguimiento del laboratorio, fue la farmacovigilancia. Es decir, la gente comenzó a tener problemas con el consumo de medicamentos. Entonces los médicos comenzaron a reportar este tipo de problemas y ahí es donde el laboratorio se entera de lo que pasa. No es el laboratorio que hace eso, es el público consumidor y la autoridad sanitaria. ¿Sí? Porque usted cuando lanza un producto al mercado, el control de cómo funciona eso lo hace la autoridad sanitaria y el médico, que es el que receta y ve el efecto en el paciente, es el que va a reportar, en un caso como este que estoy comentando, medicamentos que denotaron un problema grave, gente que ha muerto. Pero estoy hablando de medicamentos para que sea controlado el producto y ver si es efectivo o no. Mire, o sea, muy complejo el tema. Los medicamentos se aprueban en los Estados Unidos en lo que se llama la Federal Drug Administration, que es uno de los organismos más importantes en el mundo que hace evaluación de medicamentos, y en Europa la EMA, la Oficina de Evaluación de Medicamentos Europea. Tienen los más altos estándares y las más altas exigencias. Sin embargo, ha habido problemas con algunos medicamentos que se lanzaron al mercado. No son muchos, pero ha habido problemas. Y nosotros como usuarios no podríamos, digamos, que se determine tanto tiempo, que se haga una evaluación de X o Y producto. No, lo que pasa sobre todo es los que son más sensibles. Perdón, los estudios clínicos no se hacen en el 100% de la población. Claro. Es una muestra. Entonces, ¿cuándo se va a ver un producto nuevo, los verdaderos efectos, cuando ya el usuario está en el mercado? Disculpe que les interrumpa. Disculpe, porque pueden continuar, por favor. Bueno. Por favor, continúen. Solamente les estoy dejando pasar a los demás compañeros, los demás participantes. Nada más, continúen, sí, por favor. Eso creo. Y unos médicos me decían que los Estados Unidos están probando en Europa, está aprobado. ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Actuales. ¿Sí?
¿Con cuál te quedas? No, pero es que puede suceder. Para una autoridad sanitaria está bien y para la otra no. Es decir, no, eso sucede, obviamente, eso puede pasar. Médicamente todavía, o sea, si te manda un médico y te dice, fui a uno y me dice, no, te curo. Fui a otro y me dice, no, no, yo no soy confiable en ese médico. Bueno, pero también, porque la experiencia del médico varía a veces porque está acostumbrado a tratar al paciente con determinado medicamento que tiene cierta reacción, del otro no tuvo los mismos resultados. Pero yo me puse a investigar justamente y qué raro, o sea, ¿con cuál me quedo? En los Estados Unidos sí se administra y en Europa no. Lo que pasa es que puede suceder y esas decisiones también se toman a veces con base en el tipo de población, ¿no? Hay unas poblaciones más susceptibles a otras, a ciertos componentes y esto la etnia tiene mucho que ver. La etnia tiene mucho que ver, exactamente. Pero yo sí quiero, digamos que hacer un llamado de atención a que el tema de la calidad, nosotros siempre o escuchamos que se relaciona con lo genético. O sea, el tema de la calidad es con genéricos y con marca. En este momento estoy haciendo una revisión de todas las demandas que tienen las multinacionales por problemas con sus productos. Y realmente es muy grande. Lo que pasa es que ellas pagan para que no se publique. Y dentro de su presupuesto está la reserva para pagar por ese tipo de demandas que se puedan presentar. Entonces, el tema de la calidad es una cosa global, no podemos como sesgarnos a que es que el genérico es de mala calidad, no. El tema de calidad es un tema de calidad de los medicamentos como tal. Y los dos, los genéricos y los de marca, pueden tener problemas de calidad. El tema es cómo los países desarrollan sistemas de farmacovigilancia, las personas se concientizan de estar informando sobre ese tipo de efectos secundarios, los médicos hacen seguimiento adecuado a los pacientes. Digamos que es la correlación de muchas cosas, ¿no? Entonces no podemos estar pensando que los genéricos son buenos o malos y los de marca siempre son buenos. Pero también hay que racionalizar los reclamos. Mire, el BPM, hablando de las buenas prácticas en la manufactura, uno de los acápites que tiene que manejar los BPM es las quejas y reclamos. Hay que hacer un tratamiento racional, no siempre ir al escándalo. Y entonces, si después la autoridad determina que eso es inaceptable porque alguna práctica en su campo no está bien, puede determinarse la local o solicitar que se lo diga local, pero no hay que escandalizar la idea. Yo digo a la televisión, no, porque ya les digo, hay una parte de los BPM donde se manejan quejas y reclamos. Por decir algo, hablemos de un propósito. Entonces alguien dice, mire, con un óvulo, resulta que la señora se puso el óvulo y ya no podía con su hijo. Eso es un reclamo. Tiene que reportarse nacionalmente. El laboratorio está obligado a investigar, reporta a la autoridad, se mira qué está pasando. Es un escándalo. Y si la autoridad considera que es una falta grave de calidad, hasta puede suspenderlo de manera lógica. De quejas para que sea aprobado. No, es que tiene que clasificarse críticas mayores. Exactamente. Es un montón de temas. Es complejísimo el tema de las guías de buenas prácticas, las inspecciones que tienen los inspectores, tienen guías para inspeccionar el cumplimiento de buenas prácticas. Es un mundo todo esto, es muy complejo. Porque es una industria muy compleja. Sumamente regulada, por lógica, afortunadamente. Pero bueno, es lo que hay, que es lo que tenemos. Así que bueno, ¿hay alguna otra duda, pregunta para nosotros, para el grupo nuestro? Les agradecemos su paciencia y pues bueno, que sigamos hasta estas horas en este seminario, ya por concluir. Queríamos agradecer también a nuestros expertos internacionales que han estado dándonos su visión y un poco sus experiencias en los países vecinos, en los países hermanos, sobre la temática que nos ha acogido estos 2 días. En concreto, ahorita ya para ir alcanzando el cierre del evento, queremos hacer un debate sobre los temas que se han desarrollado en las 2 mesas
que estuvieron llevándose a cabo en estos minutos anteriores. En concreto tuvimos la mesa 1, donde se tocaron temas de propiedad intelectual y patentes, en concreto las licencias obligatorias, en la que tuve la oportunidad también de estar presente y se desarrollaron temas muy interesantes. Y en la mesa 2 sobre la fijación de precios y competencia. Porque veo que había una mesa 3, pero la mesa 3 no se llevó a cabo lamentablemente. Entonces voy a dar la palabra a Jorge Iván Rodríguez para que nos comente un poco en líneas generales qué es lo que se desarrolló, qué debate hubo al interior de la mesa y pues nos dé alguna experiencia, algún dato adicional al respecto. Por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé qué conclusión sacar, pero creo que en general hablamos de un montón de herramientas que hay sobre la mesa. Tratando de resumirlas, serían políticas de precios basadas en referenciación internacional, fijación del precio basado en el valor terapéutico, en el valor, que requiere de un recurso humano calificado. Es una herramienta de regulación no solo de precios, sino de cobertura también, pero que requiere un recurso humano calificado. Esta otra metodología que mencionábamos y que mostrábamos en la tarde, también aquí el profesor, ¿me recuerdas tu nombre? Carlos nos hablaba de los acuerdos de riesgo compartido, que también son otra herramienta muy particular y muy específica, más que de regulación de precios, de cobertura. Serviría mucho, por ejemplo, para la SOLCA. Algunos acuerdos compartidos, bueno, no sé, en cáncer la SOLCA es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. No sé si los resultados sean fácilmente medibles para construir un acuerdo de riesgo compartido que sea fácil de entender. Y bueno, creo que eso fue básicamente lo que miramos. No sé si me escape algo de... En realidad charlamos de la relevancia de construir información, o más bien de hacer estudios y de tener información, porque por supuesto yo tengo un sesgo muy alto, y es que como el problema en Colombia alcanzó niveles de dimensiones tan grandes, yo estoy encargado justo de una tarea que es prácticamente cuando tienes un escape de agua monumental y tienes que acotar la salida de agua. No es más que eso, y es de corto plazo. Entonces, hablamos de dimensionar los diferentes tipos de problemas que pueda tener Ecuador, tanto en catastróficas como en crónicas no transmisibles, y bueno, entre otras. Creo que fue básicamente eso. Algo importante que en medio de eso, de la necesidad de construir estudios y de analizar los datos, me acaba de comentar el doctor, que es de la SOLCA, que ellos disponen de bastante información sobre cáncer, y información que la tendrían disponible para realizar estudios, que son súper interesantes, importantes desde todos los puntos de vista, no solo los estrictamente económicos de precios y gastos, sino en términos de resultados. Y ya. Sí, bueno. Gracias, Jorge Iván. Después voy a pasar a alguna pregunta si tiene los participantes, el público presente, pero algo que me queda a mí como más un cuestionamiento es si también llegaron a conversar en la mesa, justamente es el objetivo de la mesa, un conversatorio, sobre lo que escuchamos en la mañana, por ejemplo, y relacionado al tema de la lucha contra el cáncer, de los productos oncológicos que había ocurrido en Perú, donde hubo una legislación que buscaba dejarle libre ciertos tributos al producto, en los medicamentos contra el cáncer, con el fin de que el sector público pueda adquirirlos a unos precios más económicos. Pero aparentemente el Ministerio de Salud se percató que no se estaba cumpliendo ese objetivo
Sí, se llevó el tema de la investigación al órgano de competencia, al INDECOPI, y después, tras una investigación, se percataron que sí, la mayoría de empresas multinacionales habían bajado los precios, ¿no? Salvo una que después, cuando ya entró otro competidor, pues bajó también. Entonces fue archivada la denuncia, fue archivada la investigación, perdón, por un lado, y por otro, pues el objetivo gubernamental de que se bajen los precios para este tipo de enfermedades, pues se pudo bajar, ¿no?, de los medicamentos. No sé si algo relacionado a la fijación de precios por parte de un ente gubernamental y la competencia, en el sentido de que haya más transparencia, más acceso de la población, sobre todo para este tipo de enfermedades crónicas, se pudo desarrollar, se conversó. Sí. Sobre lo de Perú, no hablamos sobre lo de Perú, pero por supuesto de lo de la regulación de precios en Ecuador fue lo que más hablamos. Sí, y bueno, bastantes puntos sobre la mesa. En realidad no me considero muy autorizado para hablar sobre Ecuador porque no reconozco propiamente el caso, pero comentarios que hay sobre la mesa y más opiniones de mi parte es como, bueno, uno, es muy difícil regular precios desde la perspectiva de composición del precio. Es muy complicado porque justo la industria farmacéutica pues es famosa por su falta de transparencia en el planeta entero. Yo no estoy diciendo nada nuevo. No hay certeza sobre las cifras de costos de medicamentos. Entonces, por lo tanto, no hay certeza sobre la composición del precio como tal. ¿Cuánto es el costo de I+D? Bueno, de un número y... ¿sí? Y ¿quieres meterle ahí la educación médica continuada que vista desde otro punto de vista es publicidad? Bueno, ahí lo inflas o no lo inflas y ya. Eso fue más o menos como las posiciones sobre la mesa, creo. ¿Sí? ¿Se me escapa alguna? No. Bueno, gracias, Rodrigo. Vamos a escuchar alguna conclusión, alguna referencia general que pudo haberse analizado en la otra mesa sobre patentes y licencias obligatorias. Paso la palabra a Luz Marina. Bueno, nosotros estuvimos hablando inicialmente de la importancia de fortalecer al país, a Ecuador y todos los países en vía de desarrollo en el tema de los analizadores de patentes. Porque este es un punto clave en el tema del otorgamiento de patentes. No es fácil, no son muchos los expertos y sí es un tema clave en el momento de otorgar patentes. Luego estuvimos hablando un poco del tema de la confianza en los genéricos, la falta de confianza en los genéricos, y esto relacionado un poco con el tema de licencias obligatorias. Pues estuvimos como ampliando la experiencia argentina y la experiencia en Colombia y comparada con la experiencia de Ecuador. En general hay una gran desconfianza en el tema de calidad y no es claro cómo podemos fortalecer eso desde el gobierno para que la gente adquiera más confianza. Digamos que muchas personas expresaron como que el tema de calidad es clave, pero más allá de eso, bueno, no hay mucha claridad en eso. Sí, creo que básicamente es lo que mencionó Luz. En relación a eso se comentó que no se habían aprovechado suficiente las licencias obligatorias, porque no hubo una publicidad suficiente, dijeron, o porque, bueno, pasado el momento, digamos, de la euforia, de la medida, no había habido ningún otro efecto, lo cual en realidad tampoco es extraño, porque es una medida de excepción. Tengamos que como tal hay que tomarla, aun cuando se puede utilizar de forma reiterada, no deja de ser una medida de excepción. Sí me pareció interesante la preocupación sobre la calidad de los genéricos, mejor dicho, no la calidad, sino la desconfianza, para ser preciso. No se puso en tela de juicio la calidad, sino la desconfianza, y para ello se habló de la necesidad de una autoridad regulatoria que fuera un respaldo, digamos, a esa confianza.
algunos manifestaron que lamentaban que la autoridad sanitaria no hubiera escuchado todas estas ponencias durante estos días porque hubieran sido rico para su función y su gestión. Y también se manifestó alguna preocupación respecto de, también relacionado con la calidad, los productos importados, terminados, y a veces la falta de control o la presunción de falta de control de la calidad de los productos importados, que no necesariamente se controlan país paso con los mismos estándares de los productos de producción nacional. Creo que es un resumen más o menos apretado de lo que comentas. Sí, está muy bien. Muchas gracias, Mirta Luz. Pues brevemente hemos referido lo que cada una de las mesas desarrollaron y quisiera pasar la palabra a ustedes, a ver si tienen algún comentario adicional de lo que han sido estas dos mesas y en general las jornadas tanto de hoy como de ayer respecto a las distintas temáticas que hemos desarrollado. Así que por favor abro el foro a ustedes, si quieren comentar, dar alguna opinión o alguna pregunta adicional, bienvenido sea, por favor. Una continuidad a todo esto para nosotros, los mismos actores, digo yo, que estamos acá para seguir retroalimentándonos, digo yo. Una sugerencia simplemente. Perdón. Sí, creo que es una de las cosas que quedó en el final y creo que es importante que lo dijimos, es que se le dio mucha importancia a este tipo de eventos y a la participación para la formación y la capacitación de la gente común y de los profesionales. Por favor, alguna duda, algún comentario, algún aporte adicional que tengan ustedes. Sí, muchas gracias. Yo sí quisiera reiterar de lo que dije anteriormente. No es la primera vez que estamos tratando estos temas. Sin embargo, de manera personal, siento que no hemos avanzado mucho. Estamos en lo mismo. Se ha hablado del control del poder del mercado, de que entre los genéricos, de que hay abusos, de las transnacionales, etc. Ya por mucho tiempo. Pero no vemos un cambio o que se camine más allá. Entonces, reiterar eso, ¿no? De que se vaya trabajando, pero también se vayan viendo resultados de cambio en este sentido. Perfecto, quizás de ahí yo me animo a dar alguna opinión como funcionario de la superintendencia, en el sentido que sí, en efecto, nosotros hemos promovido este tipo de foros justamente para difundir en la población, primeramente, el tema de esta ley, de la nueva ley que existe en el Ecuador. Bueno, ya tiene algunos meses de existencia, pero la superintendencia aún más joven, como ente encargado de aplicarla, por un lado, y por otro, pues la sinergia que debe haber con las otras legislaciones aplicables en las distintas áreas de la economía, ¿no? Como puntualmente en este 9º seminario internacional se ha querido enfocar al tema del sector farmacéutico. Y hemos hecho otros tantos seminarios en materias también importantes para la economía nacional, como podríamos, pues puedo referirme al sector aeronáutico, a los temas de la construcción, y bueno, de la educación, y bueno, tantos otros que son importantes para el desarrollo del país. Y en concreto, sí es verdad, comparto la opinión de que pues hay temáticas que se han venido topando desde hace ya muchos años, y queda en eso, ¿no? En foros. Ahora, la idea como tal de la superintendencia, y por eso hemos pedido el apoyo de los países hermanos, de las entidades pertinentes de estos países, donde ya han avanzado en ciertas investigaciones, se han conseguido un poco poner en investigación a importantes operadores del mercado. En este caso en concreto hemos visto en estos 2 días pues a operadores del sector farmacéutico, donde se les ha pedido que justamente, más allá de que tengan una conducta, podríamos decir, de transparencia en el mercado frente al consumidor en cuanto a la calidad y al precio y al servicio como tal que dan a la colectividad a través de su día a día, ¿no? De su quehacer diario, también respeten la competencia en debida forma que debe haber.
y para ello pues vemos que hay mecanismos. Los otros países pues ya se adelantaron con la incorporación en su marco normativo de legislaciones muy similares de la que ahora tiene el Ecuador, y el Ecuador como un país bueno, que está más bien inaugurándose, también pues está ahora en total potestad de hacer investigaciones, de un poco examinar qué está pasando en todos los temas que hemos debatido ahora, pues la existencia de genéricos, son o no de calidad, existe o no transparencia, la calidad del precio, la fijación del precio, porque como hemos podido ver, los actores no solo son los del sector privado, también existe un importante rol que se le da a las entidades públicas de todo tipo, que son las que incluso conceden ciertos derechos, ciertos permisos, fijan determinados precios, y después se tiene que ver si eso realmente es competitivo, si eso realmente favorece a quién. En última instancia buscamos como ley, como institución, proteger es al mercado, al consumidor y a la libre y sana competencia que debe existir en ese mercado, más allá de quiénes sean los actores importantes, incluso les digo el gobierno. Entonces, incluso las posturas y toda la visión que ustedes han tenido también nos alimentan a nosotros, nos hacen ver de distinta manera pues las perspectivas que se dan sobre el ámbito aquí en concreto del sector farmacéutico, y con el apoyo de las ya experiencias que han tenido los países vecinos, pues también nos retroalimentamos de mejor manera. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Cómo se canaliza toda esta información que ustedes obtienen a través de la ciudadanía y de los diversos participantes para que llegue a las entidades involucradas y se hagan los seguimientos respectivos de toda esta temática que hemos tratado aquí? Bueno, básicamente ya en el sentido operativo nosotros colgamos muchas de estas ponencias y hacemos sistematización de las mismas en nuestra página web, entonces se hace una publicación. Ahora hay interacción también institucional con los distintos entes, pues por ejemplo ya sacando conclusiones de este evento podríamos decir que es necesario reunirse con distintos entes también, con el Ministerio de Salud Pública, el Consejo de Fijación de Precios, que también incluso fue expositor en estas jornadas, para ir desarrollando mecanismos, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que estuvo presente ayer también, para ir ideando mecanismos en los que todos podamos trabajar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, para que exista esta correcta aplicación de las distintas legislaciones. En concreto, a la superintendencia lo que le interesa es que, claro, la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado se la respete, ¿sí? Se cumpla en los distintos ámbitos, en las distintas instancias, y para ello tenemos amplias facultades. Una de esas es justamente generar este tipo de consejos interinstitucionales, de ir creando con el fin de eliminar, si es posible, gradualmente o totalmente todo tipo de distorsión que existía hasta antes o que quizás sigue existiendo hasta ahora, y se alcance una mayor transparencia en lo que es el servicio a la comunidad, el acceso de la población a cierto tipo de medicamentos, en estos casos concretos de los que hemos venido viendo estos días, y una mejor calidad, como le he dicho, ¿no? Buenas tardes. A mí me parece que sí, vamos como muy lentos en algunas cosas, pero creo que también históricamente tenemos un problema de reconocer también los logros que se van alcanzando. En ese sentido, yo creo que el Ecuador ha dado pasos muy grandes, por ejemplo, en el tema de acceso. Uno podría discutir muchísimo la política de gratuidad desde muchos enfoques, pero de alguna manera yo sí creo que pasar de un sistema hace pocos años en el cual en las unidades del sector público te cobraban en ese momento el medicamento, si no tenías, no te llevabas el medicamento, a pasar a un sistema en el cual si vas al sector público, vas al Eugenio Espejo aquí abajo, tienes las consultas gratuitas, tienes el medicamento gratuito, te puedes ir con el medicamento, ese es un avance significativo. O sea, al final, digo, por supuesto que uno podría discutir luego desde el punto de vista de la gratuidad, disparidades de información, quién realmente está beneficiándose de la gratuidad o no, pero al menos como un primer paso me parece que es un paso interesante. Quería también mencionar algo sobre el tema de la ley de propiedad intelectual, de patentes. Totalmente de acuerdo. Al principio fue, y el Ecuador apareció en todos los diarios del mundo diciendo que íbamos
incluso el propio presidente decíamos que solucionábamos ya el problema de acceso a medicamentos, no tenía ningún sentido, no íbamos a resolver ningún problema de acceso, y de hecho esto fue lo que hemos demostrado. O sea, hemos otorgado, me parece que dos licencias obligatorias hasta el momento, ¿sí? No vamos a meternos a discutir por qué o a explorar por qué, han pasado muchas cosas. Lo interesante, y que va desde de la mano de lo que se está intentando hacer, es que hay otras flexibilidades de los acuerdos API que nadie les aprovecha, o que al menos la mayoría de países en nuestra región no los aprovechamos. Y en este momento el Ecuador está preparando ya una nueva reglamentación para intentar aprovechar todas esas otras flexibilidades, porque el decreto presidencial en el tema de licencias obligatorias era solo para esa flexibilidad, y no teníamos cómo hacer nada con lo otro. Entonces, en este momento, tuve una reunión hace unas semanas en APIC, en el IEPI, y nos han dicho esto: estamos ya preparando la nueva reglamentación que nos permite abarcar la mayor parte de las 4, 5, 10 flexibilidades, no sé exactamente cuántas son, pero no pasan de 10. ¿Sí? Entonces creo que por ahí también, de alguna manera, va. En el tema de la calidad, yo no sé si están un poco enterados o no, pero hay igual un decreto, no sé si es ministerial o presidencial, en el cual por fin, por fin se ha obligado a todas las empresas farmacéuticas del país a que cumplan o que tengan prácticas o certificados GMPs. Por fin, eso fue un pedido de muchísimos años en este país, de que por qué no podemos hacer y por qué no podemos exigirles a todas nuestras empresas que tengan certificados GMP, reconociendo al GMP como la columna vertebral de la calidad de los medicamentos. Ya hay un certificado, hay un decreto expedido en enero de este año, y me parece que hay un periodo de 6 meses, así que para que se cumpla, así que a partir de julio o agosto se empezarán a cerrar, se empezarán a, no sé, suspensiones definitivas, temporales, habrá que ver cómo está normado, pero empezarán con roles de cierre de empresas farmacéuticas que no cumplan con GMPs. Entonces, este tipo de cosas me parece que son avances, ¿no? Que de alguna manera el nuevo sistema de regulación de precios que se están trabajando, que intentar de alguna manera cerrar estas brechas de desigualdad que existía entre los precios, son cosas. Eso es lo que un poco yo quería comentar, que de alguna manera creo que sí, muchas veces perdemos la capacidad de ver los logros. Solo un comentario pequeñito, no entiendo muy bien tu comentario respecto al tema de los impuestos, pero solo destacar que en el Ecuador los impuestos están grabados los medicamentos están grabados con IVA cero, no tienen impuestos. O sea, entonces ninguna alternativa de impuestos ceros va, porque no tenemos impuestos a los medicamentos. Me refería, creo que era al caso del Perú, que se había bajado ahí los impuestos. Sí, entiendo que aquí no existe el tema de impuestos, pero sí agradezco tu comentario. Importante eso de ver cómo ha habido pasos. Un paso más yo creo que se dio en general en la legislación ecuatoriana, desde el haber incorporado esta nueva ley de control del poder del mercado. También tiene su reglamento, todo está debidamente publicado, lo pueden encontrar, está libre acceso de la población, y la idea justamente dar otro paso más en avance al que la ciudadanía se vea empoderada, se vea quizás ya más incluida en este tipo de temáticas, desde el fomentar el discutan temas puntuales en sectores involucrados, donde pues nos podamos ir retroalimentando mutuamente, tanto la superintendencia, al escucharles a ustedes que conocen el sector, como la ciudadanía. Entonces, difundiendo este tipo de avances que existen. Por ejemplo, nos ha mencionado de este decreto, en que evidentemente se va a exigir mejorar la calidad también de los productos, algo que se debatió en la mesa que estuve presente. Y justamente es una de las dudas, ¿no? ¿Qué es lo que va a garantizar? Y nos decían algunos de los expertos que no es que debe haber los laboratorios que más o menos hacen bien las cosas, no, o lo hacen bien o no lo hacen. Entonces no debería haber dudas, y si la legislación sigue dando más pasos a través de decretos o cualquier tipo de figura jurídica que obligue a los que están involucrados en este sector a que lo hagan siempre con calidad, y ya se deje de lado lo que sea perjudicial para la salud, para el consumidor en general, pues también se da apoyo a lo que es los objetivos que busca la ley de control del poder del mercado, ¿no? No sé si tienen algún comentario adicional.
Bueno, yo también estoy de acuerdo en que a veces uno está metido todo el tiempo en el tema, siempre que le está avanzando, pero para Colombia es muy significativo que Ecuador haya metido su decreto de licencias obligatorias, y a pesar de que para muchos parece un tema repetitivo, eso ha generado impacto directa o indirectamente. Cosas como que personas tan jóvenes sean conscientes del tema de la publicidad, pues es una esperanza, ¿no? Es una esperanza porque generalmente hace unos años eran muy pocos los que estaban hablando del tema, eran temas que no se podían poner sobre la mesa tan abiertamente, y cada vez vemos que hay más personas que se están sensibilizando y tomando medidas al respecto. Entonces yo creo que pues no podemos esperar resultados de un día para otro, pero sí tampoco podemos desconocer todos estos avances. Quiero felicitar a la superintendencia. Ojalá en Colombia pudiésemos tener un organismo como este y un gobierno que tuviera algunas políticas como las que tienen ustedes, y es la invitación a que aprovechen esos espacios para que sean un ejemplo para los demás países de la región. Gracias, sí, muchas gracias. Por favor. En la misma línea que la colega que acaba de hablar, yo he leído recién la ley de la Superintendencia de Control de Mercado. Me ha parecido fantástica, pero es una tarea gigantesca que se están echando encima y que no hay en otros países. En realidad la Constitución ecuatoriana quizás es la más avanzada del mundo en lo que se refiere a el avance hacia una economía y una sociedad distinta, y tienen la enorme responsabilidad de que esa Constitución se cumpla y que una ley como la de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado no sea letra muerta. Entonces la tarea, repito, que se han echado encima es inmensa. Sin embargo, estoy de acuerdo con nuestro amigo que habló antes sobre los avances que hay y que uno tiene que... Yo mismo el año pasado fui al hospital y me sorprendió de que primero no me cobraran nada y segundo me dieran las medicinas gratis. Eso no hay en otros países, y en la medida en que se avance, por ejemplo, en el hecho de que se logre la transparencia en la formación de precios de las medicinas y la transparencia en la formación de precios de los alimentos, que es el evento que tenemos a fin de mes. Son mercados recontra difíciles y recontra complicados, pero que en Ecuador se pueda conocer cómo funcionan esos mercados, que son los que impactan alimentos, la mayor parte del gasto de la mayor parte de la población, ¿no? Las familias mayoritarias gastan la mayor parte de sus ingresos en comer y en salud. Entonces, creo que hay avances y por eso es de que nos parece muy importante que la superintendencia tenga éxito en la estrategia que está llevando adelante y que podamos construir mercados transparentes, que es lo que permitiría que la población tenga acceso a alimentación, salud, tarifas de servicios públicos y que se vaya avanzando. Muchas gracias. No, gracias a usted. No sé si tienen algún otro comentario adicional. Si no, vamos a pasar entonces al cierre. Y yo quiero agradecer en particular a Jorge Iván, a Mirta, a Luz María por su presencia aquí, por todo su soporte, su apoyo que nos han dado, ilustrándonos con sus experiencias, también por esas bonitas palabras que nos dan aliento también, igual a las personas presentes. Pues existe sin duda ese ánimo
ese ánimo de cambio. La ley nos obliga a ese cambio y si bien pues la tarea es a veces pues se puede ver muy grande, pero con todas las distintas fortalezas, los distintos podríamos decir aprendizajes que vamos formando en el camino, buscamos lograr ese cambio, alcanzar ese cambio en el tiempo más corto posible. Se han estado iniciando ya ciertos estudios de mercado sobre algunos sectores específicos, todo este tipo de foros internacionales con apoyo de expertos, con la visión también de la comunidad, del público que está inmerso en este tipo de sectores. Nos vamos retroalimentando más, como ya les he dicho, para seguir avanzando en estos estudios, y el objetivo es que en un mediano plazo pues la población pueda ver realmente la labor de la superintendencia, cómo se están dando esos cambios, cómo a través de las distintas prerrogativas, facultades que nos da la ley, pues vamos a pedir que haya ciertas nuevas adaptaciones de los operadores clásicos del mercado a lo que la ley exige ahora, ¿no? Y que es siempre en beneficio de la colectividad. Si me esperan un momento, entonces vamos a dar cierre a este evento con las autoridades de la superintendencia. Agradezco su presencia y pues entonces cerramos ahorita las mesas. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Solamente quiero presentarles en esta tarde a la doctora Emily Román, nuestra intendenta general, para que dé las palabras de cierre de este importante evento. Emily. Muchas gracias a todos. A nombre del Superintendente de Control del Poder de Mercado y de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, agradezco a todos su asistencia y su participación. Sin duda estos son temas muy complejos. El mercado farmacéutico es un mercado muy complejo por temas de patentes, de inversión en tecnología, pero es deber de nosotros, la Superintendencia, como órgano fiscalizador, intervenir en cualquier conducta que pudiera afectar a usuarios consumidores que es contraria a la competencia. Sin embargo, siempre es importante contar con ustedes, que son los actores, los que conocen el mercado. Les pedimos, desde ya les comprometo a su colaboración. Las puertas de la Superintendencia están siempre abiertas, cualquier inquietud, cualquier problema. La Superintendencia tiene facultades para analizar regulaciones, para hacer propuestas de regulaciones e incluso respecto a proyectos de ley. Entonces, como les digo, la Superintendencia está siempre abierta a cualquier comentario, a cualquier consulta y siempre dispuesta a atender sus denuncias y sus requerimientos como órgano fiscalizador que somos. Muchísimas gracias nuevamente y buenas tardes.